vamos a continuar con la microbiología de las infecciones intravasculares, piel y partes blandas, parte 2. Cuando se sospecha de un paciente que tiene clínicamente una infección asociada a catéter, lo que debemos hacer es un diagnóstico microbiológico que nos va a permitir aislar el microorganismo e identificarlo con distintas pruebas. Y ahora debemos saber cuáles son esos métodos de diagnóstico microbiológico. Y sabemos que existen métodos no conservadores y conservadores con respecto al catéter. Hay métodos no conservadores que requieren la remoción del catéter cuando se sospecha de una bacteriemia y o sepsis persistente por más de 48 a 72 horas, presencia de complicaciones locales evidentes, presencia de complicaciones metastásicas como una endocarditis infecciosa, una embolia pulmonar o periférica, el aislamiento de microorganismos difíciles de erradicar como las levaduras, Staphylococcus aureus y Pseudomonas, la recurrencia de la infección después de discontinuar el tratamiento antimicrobiano y el paciente con signos y síntomas de sepsis severa sin un foco evidente. Para estos métodos se utilizan las muestras que se deben tomar son de hemocultivo periférico y cultivo de punta de catéter. Y por el otro lado tenemos los métodos conservadores, en los cuales no se requiere de la remoción del catéter. Para esto hacemos los hemocultivos cuantitativos y cultivos superficiales por venopunción y retrocultivo. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. El tiempo diferencial hasta la detección de crecimiento bacteriano entre hemocultivo periférico y central. ¿Y cómo se debe tomar acá la muestra del hemocultivo de sangre periférica? Lo que hay que hacer es hacer un torniquete. El extraccionista debe realizar el lavado de manos antiséptico y colocarse los guantes. Y luego lo que va a hacer es la antisepsia de la piel. Una vez que palpó la vena de donde va a tomar la muestra, hay que limpiar esa zona con alcohol isopropílico o alcohol 70 durante 30 segundos y luego con una solución de yodo al 2% y dejar secar. Si el paciente llegara a ser alérgico al yodo, lo que se debe hacer es las 2 limpiezas con alcohol 70. ¿En qué consiste esto? Que el extraccionista deberá llevar puesto un barbijo para evitar que contamine con la tos o al hablar con su propia flora a la toma de muestra. Luego se va a tomar la muestra de 10 mililitros en adultos y 3 mililitros en pediátricos. ¿Cuántas muestras se toman de este paciente? 2 para hemocultivos. Pues en los 2 hemocultivos debe dar positivo el mismo germen. Se inocula la sangre en los frascos de hemocultivos donde el tapón está previamente desinfectado y se descarta la aguja en el descartador y la jeringa en la bolsa roja. No hay que cambiar la aguja para inoculación en el frasco. Se agita, se rotula con los datos del paciente y además se deja a temperatura de 37 grados si es que no se va a procesar en el momento de la muestra. ¿Cuándo se deben realizar la toma de muestras para hemocultivo? Previa al tratamiento antibiótico. Siempre que exista sospecha clínica de sepsis, como dijimos, infecciones localizadas que puedan complicar con bacteriemia, ante el diagnóstico clínico de fiebre de origen desconocido, o cuando el paciente también tiene leucopenia, leucocitosis o trombocitopenia. ¿En qué momento se toma? Antes de los escalofríos, es decir, antes del pico febril, y deben tomarse, como ya les dije, 2 muestras para hemocultivos, es decir, 2 venopunturas, para que en el resultado se repita el mismo germen.
Para tomar la muestra de retrocultivo, esto es, como les dije, es tomado a través de la luz del catéter, hay que desinfectar la conexión, tomar 10 mililitros de sangre a través del catéter con técnica aséptica, como ya se refirió en la toma para hemocultivo, e inocular en frasco de hemocultivos. Se hace lo mismo que con los hemocultivos periféricos, después el seguimiento del procesamiento. Estos hemocultivos periféricos hay que tomarlos antes de los retrocultivos y a la vez no hay que demorarse entre uno y otro. Es decir, si tomamos el hemocultivo, una vez que tenemos esas muestras, tenemos que tomar sin demorar la muestra de retrocultivos. Estos retrocultivos se deben tomar de todas las luces del catéter. Si tenemos de 3 luces, de tomar de las 3 luces y así siguiendo. Otro de los métodos no conservadores es el cultivo de la punta de catéter, donde se debe enviar al laboratorio de microbiología la porción distal del catéter removido aproximadamente unos 5 centímetros. El objetivo de esta muestra, de esta toma de muestra, es evaluar e identificar los microorganismos que estuvieran adheridos al dispositivo. Para la técnica se hace la antisepsia de la piel pericatéter, como ya fue indicada para el hemocultivo, se retira el catéter con técnica aséptica, se corta la última porción y es enviada al laboratorio. Inmediatamente se debe conservar a temperatura ambiente. Esta toma de muestra de la punta de catéter debe ser realizada luego de la toma de muestra de hemocultivos periféricos. Entonces, resumiendo, cuando se sospecha de una infección asociada a catéteres intravasculares, recuerden que las tomas de muestras pueden ser hemocultivo con sangre periférica, punta de catéter cuando hay remoción del catéter, o si no, retrocultivo, es decir, se toma la muestra de la luz del catéter, sin remoción del catéter. Entonces, estas muestras de sangre deben tener todas el mismo volumen, dijimos que aproximadamente de 10 mililitros, y colocarse en la estufa al mismo tiempo, ya que el diagnóstico se realiza por la diferencia en el tiempo de positivización o el recuento de colonias. Debido a que los agentes etiológicos principales de infecciones asociadas a catéteres son bacterias o levaduras del género Cándida, es que es necesario cumplir con todos los pasos en el estudio microbiológico o micológico. Ahora vamos a continuar desarrollando infecciones de piel y partes blandas. Estas infecciones afectan a la piel, al tejido celular subcutáneo, a los anexos de la piel, anexos cutáneos y al músculo esquelético. Las infecciones de piel y partes blandas son un motivo de consulta ambulatoria permanente. El complejo de la severidad es amplio, que va de la mayoría de infecciones leves o moderadas, pero hay infecciones necrotizantes que son formas graves que amenazan la vida. Las infecciones más frecuentes nosocomiales son aquellas de herida quirúrgica o lesiones por decúbito. Entre los agentes etiológicos que producen infecciones de piel y partes blandas en pacientes ambulatorios, los que predominan son los cocos gram positivos, como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y aquellos pacientes que están internados y se agregan a estos cocos gram positivos los bacilos gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteria. En las infecciones necrotizantes, lo que cumplen un rol importante son los Streptococcus y las bacterias anaerobias. Y también en cuanto a las infecciones de partes blandas, existe cándida y hongos filamentosos en pacientes inmunocomprometidos.
Las infecciones que predominan en la piel son el impétigo, la escarlatina, la erisipela, celulitis, abscesos, foliculitis, forúnculos y además infecciones necrotizantes. Bien, ahora entonces vamos a desarrollar a los distintos agentes causales de las infecciones de piel y partes blandas. Comenzamos con el género Streptococcus, hablando de la epidemiología. Dichos microorganismos se encuentran colonizando piel y mucosas. Se considera al ser humano como reservorio con un 15 a 20% de portadores. La transmisión es por gotas y contacto directo y dentro de dicho género se incluyen diversas especies patógenas para el hombre, como Streptococcus pyogens, causante de enfermedades supurativas y no supurativas, Streptococcus pneumoniae, que causa tanto neumonía, bacteriemia y meningitis, Streptococcus agalactiae, generando en la enfermedad neonatal infecciones en gestantes y en adultos bacteriemia, neumonía, infecciones óseas, articulares, cutáneas y de partes blandas. Bien, en cuanto a la morfología, se los describe como cocos gram positivos agrupados de a pares, denominándose diplococos, o en cadenas, catalasa negativo e inmóviles. Bien, en cuanto a la clínica, vamos a describir las infecciones supurativas, dentro de ellas erisipelas. Es una afección exclusiva de la dermis superficial producida por Streptococcus pyogens en un 95%. Tiene síntomas sistémicos y suele afectar miembros inferiores, que es lo más frecuente, seguido por miembros superiores y cara. A nivel de la lesión se ve un borde bien delimitado, lo que lo diferencia de un cuadro de celulitis, y la tetra de Celso se puede evidenciar, que está caracterizada por rubor, dolor, tumor y calor. Otro cuadro clínico que puede llegar a generar es la celulitis. Esta es una infección aguda que involucra tanto a la dermis como al tejido subcutáneo. Se ve una placa eritematosa, caliente, dolorosa, con bordes mal definidos, recuerden que esto lo diferencia de erisipela, e indurada. Esas características son de la tetra de Celso. Puede presentarse con flictenas, petequias, necrosis central, esto se ve en la celulitis necrótica, y puede llegar a tener adenomegalias regionales y linfagitis, que es la inflamación de, los vasos linfáticos. Tiene síntomas sistémicos también y puede ser abscedada o no abscedada. Streptococcus pyogens también es agente causal de fascitis necrotizante, que es una infección potencialmente fatal, rápidamente progresiva, caracterizada por necrosis de la fascia superficial. Como dice ahí, el agente causal es Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Existen factores predisponentes en los pacientes al desarrollo de esta infección, como lo pueden ser diabetes, insuficiencia vascular, trauma, quemaduras, inyección intramuscular. Generalmente son situaciones donde hay afectación del sistema inmune. Tiene un síntoma marcador que es intenso dolor y la inflamación sobre el piel y el músculo afectados. Tiene una mortalidad del 75% que puede disminuirse con una cirugía temprana que requiere también de un diagnóstico precoz. En cuanto al diagnóstico de las infecciones de piel y partes blandas, siempre nos vamos, en realidad de cualquier situación clínica, vamos a basarnos en la triada: epidemiología, clínica y microbiológico. En cuanto al microbiológico, entonces, lo primero que debemos hacer es la toma de muestra con una punción, aspiración o biopsia de la piel, de la zona afectada. En cuanto a la punción aspiración, se va a realizar con una técnica séptica, realizando la punción del tejido afectado con aguja y jeringa. Puede instilarse una pequeña cantidad de solución fisiológica y el material expirado se inocula en un tubo estéril, seco, y se envía inmediatamente al laboratorio. De lo contrario, puede llegar a refrigerarse. Como dijimos en la diapositiva anterior, uno de los pilares del diagnóstico es el estudio microbiológico, que requiere, como bien dijimos, primero seleccionar el tipo de muestra que vamos a tomar la muestra correctamente y luego el procesamiento de la muestra. En un primer momento vamos a hacer una observación directa, que puede ser en fresco o bien con coloraciones o técnicas especiales. En este caso lo que se va a observar son cocos gram positivos agrupados en cadenas o bien de a pares. Luego se realizará un cultivo, tipificación y antibiograma. También existen
otras pruebas que pueden llegar a realizarse, como la detección de antígenos o detección de ácidos nucleicos. Además entonces del género Streptococcus, Staphylococcus y Cándida que vamos a desarrollar, como dice en esta diapositiva, en los pacientes con factores de riesgo específicos y en infecciones nosocomiales o infecciones asociadas al cuidado de la salud, también llamadas así, además de los agentes mencionados, pueden aislarse bacilos gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa o bien enterobacterias. En infecciones necrotizantes, entonces, los principales agentes causales son Streptococcus y bacterias anaerobias, por la profundidad de los tejidos. Los hongos también pueden producir infecciones de piel y partes blandas como Candida albicans en inmunocomprometidos, que esto lo vamos a desarrollar luego. Ahora entonces vamos a desarrollar otro de los agentes causales de piel y partes blandas, siendo el Staphylococcus aureus. Recuerden que esto es una especie dentro del género de los Staphylococcus. En cuanto a la epidemiología, como dice ahí, su principal reservorio son los seres humanos. Pueden colonizar mucosa nasal, orofaringe, epidermis íntegra, úlceras crónicas cutáneas, heridas, y lo hacen aproximadamente la tercera parte de la población general. Es un patógeno oportunista y es una de las bacterias más resistentes a las condiciones ambientales dentro de las no esporuladas. Causa importantes patologías tanto en pacientes hospitalizados como a individuos sanos de la comunidad. En cuanto a la morfología, son cocos gram positivos agrupados en racimo, catalasa negativo, anaerobios facultativos y a la colonia se ven color oro, de ahí deriva el nombre. También es importante saber que son coagulasas positivos y esto permite diferenciarlos del resto de los Staphylococcus coagulasa negativo. Es importante saber que tienen múltiples factores de virulencia que le permiten generar diversos cuadros clínicos, pero no todos los factores de virulencia se encuentran en todas las cepas de Staphylococcus aureus, o sea que algunas cepas son más virulentas que otras, por presencia o ausencia de dichos factores. En cuanto a la clínica, van a generar enfermedades mediadas por toxinas, como lo son la intoxicación alimentaria, el síndrome de la piel escaldada, que ahí tienen una imagen, y síndrome del shock tóxico. Es decir, dentro de los factores de virulencia están las toxinas que produce el Staphylococcus aureus que derivan en la generación de estos cuadros clínicos mencionados aquí. También puede generar enfermedades piógenas, como el impétigo, que es una piodermitis superficial que afecta a la epidermis y cura sin dejar cicatriz, a veces solo una mácula residual. Se caracteriza por presentar una ampolla epidérmica visible en el caso del impétigo ampullar, también llamado bulloso, o no visible en el no ampollar, que por ser superficial se rompe con facilidad dicha ampolla y el líquido se deseca formando costras melicéricas, impétigo costroso. Afecta sobre todo a zonas corporales expuestas como cara y miembros, y ahí podemos ver la imagen. También puede llegar a generar forunculosis, que es la infección aguda del folículo piloso en su parte más profunda con perifoliculitis que desorganiza la dermis dando como resultado una cicatriz. Consiste en un nódulo inflamatorio profundo que se suele desarrollar a partir de una foliculitis y que no sobrepasa la dermis. El nódulo, inicialmente doloroso, firme y rojizo, se hace rápidamente fluctuante con tendencia a drenar su contenido al exterior. También puede llegar a generar enfermedades sistémicas como bacteriemia y endocarditis, neumonía, osteomielitis y artritis séptica. Es importante resaltar que las infecciones adquiridas en el hospital y en la comunidad producidas por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina constituyen un importante problema mundial por la difícil terapéutica. Como mencionamos anteriormente, Candida albicans es un agente causal también de infecciones de piel y partes blandas y se lo considera un patógeno oportunista. Es el agente etiológico de candidiosis, es un hongo unicelular que puede producir afecciones en distintos órganos, forma parte de la microbiota del tubo digestivo y de otras mucosas, genera infecciones endógenas y compromete piel, uñas y mucosa oral y o vaginal. También tiene una forma sistémica o diseminada, llegando a causar endocarditis, meningitis y sepsis. Puede llegar a manifestarse clínicamente como una infección superficial o mucocutánea, como lo son las 6 formas clínicas mencionadas aquí: candidiosis oral, vaginitis y balanitis, intertrigo, dermatitis del pañal, onicomicosis, afectando las uñas, candidiasis mucocutánea crónica.
una forma invasora o diseminada, donde ya hay una invasión del parénquima de órganos viscerales, generando esofagitis, neumonía, endocarditis, cistitis, rinitis y candidosis hepatoesplénica. En cuanto al diagnóstico, otra vez vamos a mencionar la triada, donde hay que tener en cuenta aspectos epidemiológicos, clínicos y luego, para demostración del agente causal y llegar a un diagnóstico definitivo, el estudio microbiológico. Se deberán tomar por lo menos 3 muestras del órgano o lugar sospechado de la infección. Las muestras pueden ser, dependiendo de la manifestación clínica, claramente, piel, faneras, secreciones mucosas, secreción de herida, sangre, orina, esputo, etc. Lo primero que se realiza es un examen microscópico directo, donde en fresco con Giemsa permite ver las levaduras. Luego se va a realizar el cultivo en agar saburó. Crece rápido, a diferencia del resto de los hongos, prolifera rápido. Y por último, la identificación mediante la prueba especial para identificar Candida albicans, prueba de filamentación o de formación del tubo germinativo.